Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de termografía. En esta ocasión vamos a ver los factores que hay que tomar en cuenta, los cuidados que hay que tener en el momento de tomar una imagen termográfica, un termograma. Cuáles son las variables que pueden afectar, digamos, a la correcta toma de un termograma con tal de conseguir una temperatura, digamos, real de la superficie que estamos midiendo. Uno de los más importantes sería la emisividad. Como ya hemos indicado anteriormente, la emisividad es una característica propia del material, del cuerpo. Todos los cuerpos, todos los materiales tienen una determinada emisividad. Es una característica propia de cada cuerpo. Entonces es importante tomar en cuenta este factor. Esto hace variar bastante lo que es la determinación de la temperatura mediante una cámara termográfica. Entonces hay que introducir como dato importante la emisividad del cuerpo del cual estamos midiendo la temperatura. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto, ¿ya? Pero es algo que puede hacer variar notablemente la toma de un termograma y los valores de temperatura que obtenemos del mismo. También es un factor importante tomar en cuenta la distancia desde la cual estamos tomando la imagen termográfica. La distancia puede hacer afectar, digamos, la toma de la muestra o del termograma, porque entre el objeto y la cámara termográfica existe aire, y ese aire puede perturbar, digamos, hacer que la radiación infrarroja emitida por el cuerpo no llegue al 100% a la cámara termográfica. Entonces es importante tomar en cuenta. La cámara termográfica ya automáticamente compensa esto, pero hay que indicarle a qué distancia estamos tomando la imagen del objeto del cual queremos estudiar su distribución de temperatura. Otra variable también que puede influir es la humedad relativa del ambiente. Sabemos que el aire tiene también partículas de agua. Esas partículas de agua también pueden absorber energía y pueden emitir energía. Entonces, algo también que hay que tomar en cuenta es esto, la humedad del ambiente, para poder corregir los datos de la imagen termográfica que estamos obteniendo. Otra información también adicional que hay que introducirle al software o a la cámara, tiene opciones para introducir esos valores, es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente también puede tener, digamos, una influencia sobre los datos que estamos registrando de la temperatura superficial. Bueno, enseguida vamos a ver esto. ¿A qué se debe esto? Sabemos que la radiación que incide sobre un cuerpo puede ser absorbida en una parte, puede ser reflejada en otra parte y puede ser transmitida también a través del cuerpo. Esto dependerá de las características del cuerpo. La cantidad de energía que es absorbida, reflejada o transmitida dependerá de las características de cada cuerpo. Pero es la forma en la cual se transmite, digamos, la energía que incide sobre un cuerpo. Por lo tanto, la radiación incidente sobre un cuerpo en cierta proporción es absorbida, en cierta proporción es reflejada y en otra proporción es transmitida. Todos los cuerpos tienen entonces diferentes capacidades de absortividad, de reflectividad y transmisibilidad, ¿no? De tal manera que la suma de las tres propiedades, pues podemos indicar que es igual a 1. Parte de este valor, una fracción de este valor, va a ser absorbida, parte va a ser reflejada y parte va a ser transmitida. En eso tenemos que basarnos para saber cómo es la transmisión de radiación sobre un cuerpo, ¿no? La radiación saliente. Esto es algo importante que hay que tomar en cuenta para entender el principio de funcionamiento de una cámara termográfica. Todos los cuerpos emiten radiación, que está íntimamente ligada con su emisividad y con su temperatura, ¿no? La energía emitida por un cuerpo para la cámara termográfica es la parte más importante. La cámara lo que mide es la energía que está saliendo de un cuerpo, la energía infrarroja, que en este caso está relacionada con la temperatura. Ahí tenemos, fíjense, un cuerpo emite radiación que está relacionado con su emisividad y que está relacionado con su temperatura. Entonces, si yo mido la radiación que emite un cuerpo, yo puedo saber
su temperatura, conociendo también este valor que es la emisividad que tiene el cuerpo. La radiación que emite un cuerpo depende de la temperatura del cuerpo y de su emisividad. La radiación emitida es proporcional a la temperatura del cuerpo y a su emisividad. En esto se basa el principio de funcionamiento de una cámara termográfica, en medir la radiación que está emitiendo un cuerpo, ¿no? Pero hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta acá. Sabemos que un cuerpo emite radiación. Esa radiación es la que llega a la cámara termográfica. Aquí tenemos la cámara, que tiene un sensor, un bolómetro que se llama, que mide la radiación que está emitiendo un cuerpo. En base a esa medición de radiación, nos puede indicar la temperatura a la cual se encuentra el cuerpo. Pero hay ciertos factores, como les decía anteriormente, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, no toda la radiación que sale del cuerpo llega a la cámara, llega al sensor que tiene la cámara, porque esa radiación tiene que atravesar un espacio donde existe aire, ¿ya? Ese aire está formado por pequeñas partículas, por pequeñas moléculas que pueden absorber, que pueden reflejar y que pueden transmitir también energía. Entonces a la cámara va a llegar la radiación del cuerpo con cierta alteración debido a la atmósfera que está atravesando esa radiación. La radiación, como decía, absorbe y emite también, al mismo tiempo que transmite una cierta cantidad de radiación. Todos los factores tienen que ser compensados para poder obtener la radiación real que está reflejando este cuerpo. Pero también habíamos dicho que la radiación que llega a un cuerpo, en parte puede ser reflejada. Aparte de la que es transmitida, aparte de la que es absorbida, parte de la radiación que llega a un cuerpo es reflejada. Y esa energía reflejada también puede llegar a la cámara. Pero es una radiación que no es propia del cuerpo. Es una radiación emitida por otras fuentes, ¿ya? Que está siendo reflejada por el cuerpo, pero que también está llegando a la cámara, ¿no? También hay que tomar en cuenta que todas las partículas que existen de aire entre el cuerpo y la cámara también emiten energía. Una pequeña fracción, obviamente, pero fíjense, hay una pequeña cantidad de energía que también va a llegar a la cámara termográfica. Entonces, esos factores son los que hay que considerar. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta la emisividad del cuerpo, la distancia a la cual se está tomando la imagen termográfica. Cuanto mayor la distancia, mayor influencia de la atmósfera. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta la temperatura ambiente, la humedad. La humedad es las partículas de agua que puede tener el aire, que pueden distorsionar la energía que está emitiendo el cuerpo y también pueden emitir cierta cantidad de energía. Entonces, esas variables es importante tomar en cuenta para poder corregir la radiación real que está emitiendo el cuerpo. Y eso se puede hacer, ya existen, digamos, valores, ya existen ecuaciones que tiene almacenado el procesador de la cámara que puede corregir, pero hay que indicarle a la cámara. Tiene una pantalla donde se pueden introducir los datos de la temperatura ambiente, se pueden introducir los datos de la humedad relativa, se pueden introducir los datos de la emisividad, la distancia. Es cuestión entonces de introducir la información de todas las variables que pueden cambiar, que pueden repercutir en la obtención de una buena imagen termográfica que nos refleje la temperatura real que tiene el cuerpo. Como dice acá, la radiación que llega a la cámara será, por lo tanto, la emisión del objeto menos lo que absorbe la atmósfera. Reflexión del entorno menos lo que absorbe la atmósfera, lo que se refleja, y la emisión de la atmósfera. Con esto se puede ver que hay dos cosas que hay que compensar: efecto de la atmósfera y efecto de la radiación reflejada. En cuanto al efecto de la atmósfera, podemos tomar en cuenta lo que hay que corregir en este caso sería la distancia, la temperatura del aire y la humedad relativa. Estos tres factores hay que tomar en cuenta para poder corregir el efecto producido por la atmósfera. Efecto de la temperatura reflejada
Sabemos que la radiación que emiten otros cuerpos puede ser reflejada por el cuerpo del cual estamos queriendo medir su temperatura. Entonces hay que tomar también en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la temperatura reflejada? ¿Cuál es la radiación reflejada que puede llegar a la cámara, pero que no es propia del cuerpo, sino que pertenece a otros cuerpos que están reflejando también energía o que están emitiendo energía? Eso es importante tomar en cuenta entonces, ¿no? Enseguida vamos a ver los software que se pueden tener en las diferentes marcas de cámaras termográficas. Tenemos algunos ejemplos acá, fíjense, un motor eléctrico, donde con una imagen termográfica podemos ver la distribución de temperaturas. Vemos que en la parte central existe bastante calentamiento, y esto nos puede indicar fallas internas en el motor. Esto se debe principalmente al rozamiento que puede haber en el interior del motor eléctrico, un rozamiento que existe entre rotor y estator. Ese rozamiento está provocando este aumento de temperatura en la parte central, donde existe movimiento del rotor en el interior del estator. Aquí calentamiento en acoplamientos, aquí hay un acoplamiento, aquí hay otro, pero fíjense, este acoplamiento presenta mayor temperatura, lo cual puede indicar problemas de desalineamiento, ¿no? Lo mismo acá. Si bien el acople está bien, pero fíjense, existe calentamiento en esta parte donde existen rodamientos de apoyo. Lo mismo acá, podemos ver que existe una zona de alta temperatura, principalmente en el apoyo del rodamiento que está acá, lo cual a simple vista no se puede ver, obviamente, no solamente con una imagen termográfica se puede ver qué zonas están más calientes y qué zonas están más frías. Hay una imagen real de un motor montado horizontalmente, pero vemos que en la parte central existen diferentes variaciones de temperatura. Hay zonas más calientes, ¿ya? Lo cual puede indicar problemas internos en el motor. Y esta temperatura obviamente no tiene que rebasar, digamos, el límite máximo admisible de temperatura de funcionamiento del motor, porque adentro sabemos que el motor está compuesto por un devanado que tiene alambres de cobre, esmaltados, aislados. Ese esmalte con la alta temperatura se puede derretir y puede provocar cortocircuito. Entonces todos los motores tienen un tipo de aislamiento que lo protege ante una alta temperatura de funcionamiento. Ahí vemos una tabla, un ejemplo, ¿ya? Esta información se encuentra en la plaqueta del motor eléctrico, por ejemplo, donde nos dice qué tipo de aislamiento tiene. Aislamiento de clase A, de clase E, B, y cada tipo de aislamiento tiene un nivel de protección a la temperatura. Fíjense, un aislamiento de la clase N indica que ese motor puede trabajar hasta 200 grados centígrados de temperatura, mientras que un aislamiento de la clase A, el más simple, solamente puede trabajar hasta 105 grados centígrados. Por encima de esta temperatura va a tener problemas el aislamiento del motor. Entonces, con estos valores nos podemos diagnosticar si el motor está trabajando a una temperatura inferior o una temperatura que puede provocar problemas en el funcionamiento del mismo. ¿No? Bueno, esto de las aplicaciones ya habíamos visto anteriormente. Existen muchas aplicaciones en el campo eléctrico, en el campo mecánico, en el campo de la construcción. Hay diferentes aplicaciones que podemos ir mencionando. Aquí una aplicación en el campo eléctrico, por ejemplo, para medir temperatura de estas torres de alta tensión, de los transformadores, donde obviamente es peligroso, digamos, acercarse así tan fácilmente porque existen grandes peligros por la transmisión de energía. Entonces, con una cámara termográfica se puede ver tranquilamente las partes donde puede existir mala aislación, por ejemplo, o conexiones sueltas. Interruptores térmicos, donde podemos tener, digamos, malas conexiones que se pueden ver mediante la cámara termográfica, ¿no? Ahí claramente lo que no se ve a simple vista, con una imagen termográfica se puede ver que existen zonas calientes, ¿no?
De otra forma tendríamos que ir a tocar con la mano tal vez para ver qué lugar está caliente, con el consiguiente peligro de electrocutamiento, ¿no? Y así existen muchos ejemplos de aplicación. En esta parte lo que quiero mostrarles finalmente es los softwares que existen para poder hacer el análisis de estos termogramas. Una vez que hemos obtenido la imagen termográfica con la cámara, y la cámara también al mismo tiempo saca una imagen real, ya les he indicado, la cámara termográfica saca dos imágenes, una imagen real y una imagen que se llama termograma, para poder ubicarnos exactamente en qué lugar estamos tomando la imagen. Entonces veremos la aplicación de esto, de los software de procesamiento de datos. Hay muchos ejemplos que podemos ir viendo. Déjenme compartir entonces uno de los software, por ejemplo este que es el FLIR, de la cámara FLIR que tenemos nosotros en el Instituto de Investigaciones, es la pantalla de la cámara. Aquí tengo diferentes termogramas que se ha obtenido con la cámara. Aquí vemos la imagen, digamos, el termograma, que lo muestra acá también, pero también nos muestra la imagen real que tenemos acá, fíjense. Entonces yo puedo ir viendo tanto el termograma como la imagen real. Estos son ejemplos que hemos tomado de un motor que hemos analizado en la parte del escape. Temperaturas en diferentes puntos, temperatura en el radiador, en la parte central del radiador, en la parte inferior, en el cárter. Son diferentes entonces ejemplos de termogramas que hemos obtenido, ¿no? ¿Sí? Este, por ejemplo, es en el intercooler. ¿Ya? Puedo hacer doble clic. Ahí tengo la distribución de temperaturas en esta parte. Del motor. Ahí está el intercooler. Por aquí entra el aire. Aquí se enfría y luego eso entra al motor. Pues aquí yo puedo hacer el análisis de esto. Está marcado, por ejemplo, este punto 1, donde tengo aquí están los datos. Tengo la temperatura de 30.8 grados centígrados. Puedo marcar otro punto, aquí tengo opciones. Hago clic acá y puedo querer saber la temperatura, digamos, de esta partecita, que más o menos va a ser igual a la anterior. Ahí, ya está. SP2 y aquí está esta parte más fría, a 28.3 grados. Esta parte de acá, a ver, veremos. El punto 3 está caliente, 37.1 grados centígrados. Esta parte de acá. Pero con la paleta también puedo dar cuenta de la distribución de temperatura. Fíjense, las partes más blancas indican zonas más frías, ¿no ve? Aquí no hay muchas zonas blancas y las partes más azules indican mayor temperatura. Esta, por ejemplo, esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿no? 75 grados. Aquí es la parte del motor ya esto. Fíjense. Es la parte del motor aquí, donde está caliente. El radiador, en todo caso, el radiador está caliente. Y así podemos ir analizando. Pero fíjense una cosa que les decía. Estas temperaturas que me están mostrando es como si todo el motor estuviera construido con un mismo tipo de material, cuya emisividad está indicada acá, 0,95, dice, fíjense. Pero no todos los materiales tienen la misma emisividad. Digamos, si yo cambio esta emisividad a 0.7, 0,7, fíjense cómo van a cambiar estos valores de temperatura de acá, considerando otra emisividad. 0,7, enter, y fíjense, han cambiado las temperaturas. Estas son las temperaturas que va a tener cada punto que he marcado, pero ya considerando que es un material que tiene esta temperatura. Digo, esta emisividad. Es la variable que más afecta, digamos, en la medición de un termograma. También puedo indicar la temperatura reflejada, que tiene relación con la temperatura ambiente y lo que es reflejado por otros cuerpos cercanos.
Puedo poner 18 grados. Tal vez no tenga mucho efecto esto. La emisividad es lo que tiene más efecto. Hago Enter y no cambia mucho tampoco, ¿no? No cambia mucho ya. Se han fijado acá, no cambia mucho. Lo que más efecto tiene es la emisividad, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir analizando, digamos, un termograma y para saber la temperatura que tiene un determinado cuerpo. Entonces puedo tener también otro software que es de la marca Fluke, que tiene otras características. Aquí tengo este es el software de la marca Fluke, de las cámaras termográficas de esa marca. Aquí tengo un fichero. Estos softwares se pueden bajar de internet fácilmente, no tienen ningún costo, nada. Para poder ver, para poder analizar, se puede bajar estos software. Tienen varios ejemplos. Por ejemplo, he abierto este ejemplo donde vemos un breaker. Este software, a diferencia del otro, tiene la opción siguiente. Fíjense, con esta paletita de acá, yo puedo ir cambiando de la imagen infrarroja a la imagen real. Fíjense, poco a poco puedo ir cambiando a la imagen real para saber de qué parte se trata, ¿no? Entonces puedo ir analizando eso. Puedo ir marcando también puntos que me interese analizar para ver su temperatura, ¿no? Por ejemplo, puedo marcar, aquí tiene un marcadorcito. Ese punto se me va a agregar acá, enseguida vamos a ver. Este puntito, digamos, de acá. Este punto quiero ver qué temperatura tiene. Hago clic, se me ha agregado el punto. Aquí están las características de la imagen termográfica. Dice que está en el archivo tantos, que ha sido tomado a la hora tantos. Aquí está la emisividad con la cual se ha tomado la imagen termográfica, la cual puedo cambiar acá. Fíjense, aquí tiene emisividad para diferentes tipos de material incluso, ¿no? Aquí está una tablita donde tenemos emisividad de diferentes tipos de materiales. Podemos ir cambiando eso. La temperatura ambiente 20 grados, a una distancia tal vez de 1 metro. ¿Ya? Y las características de la cámara que he utilizado en este caso para sacar la imagen termográfica. Y aquí me muestra los datos del marcador. Todos los puntos, fíjense, que tengo aquí marcados, tienen esa temperatura. Una temperatura máxima, una temperatura mínima, y así puedo ir marcando otros puntos que se me vayan a ir agregando acá, ¿no? Y se van sumando las temperaturas de todos los lugares que voy marcando. El que es rojo se supone que es una temperatura alta. Y así tiene varias opciones. Puedo sacar también reportes, ¿no? Tiene la parte para sacar reportes, ¿no? Para informes que se pueden presentar. También puedo hacer la parte de gráficos. Un gráfico, digamos, de la distribución de temperaturas, un histograma de la distribución de temperaturas en toda esta superficie que tengo en la imagen. También puedo sacar un histograma o una imagen tridimensional. Ahí está, fíjense. La distribución de temperaturas en toda la superficie esa, ¿no? Los puntos más calientes, los puntos más fríos. Entonces hay diferentes opciones para poder ir analizando el termograma. Cambiando emisividad, puedo sacar, digamos, la temperatura, distribución de temperaturas a lo largo de una línea, a lo largo de esta línea, como van cambiando la temperatura máxima, la mínima, en una superficie determinada, ahí en esa superficie. Entonces hay diferentes opciones que puedo ir yo manejando para poder analizar la imagen termográfica. Puedo sacar también una imagen dentro de otra.
un termograma dentro de la imagen real. Y así todas las cámaras tienen ya un software para procesar su información, las cuales se pueden ir cambiando, colocando anotaciones, imágenes de referencia para hacer informes, comentarios que se puede colocar al informe. Todo esto ustedes lo pueden ir viendo, descargando del internet estos software, ¿no? No son software grandes, se puede descargar y poder instalar. Tiene ejemplos para poder ir analizando también. Entonces hay diferentes opciones que podemos ir utilizando para poder analizar estos termogramas. Bueno, con eso habríamos concluido el tema de análisis termográfico. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, pues no se olviden realizarlo en la plataforma o al correo directamente, ¿no?